La lluvia caía sobre las calles de Nápoles aquella noche de octubre, cuando Vittorio Ferrante cerró los ojos por última vez. Tenía 72 años y había controlado el sur de Italia durante más de 4 décadas. Su muerte no fue violenta. No hubo balas ni traiciones. Su corazón simplemente dejó de latir mientras dormía en su mansión de las colinas. Pero su muerte cambiaría todo en una habitación del segundo piso. Su hijo Marco estaba sentado junto a la ventana. Tenía 23 años. Era delgado, casi frágil. Usaba gafas de marco negro que le daban aspecto de estudiante universitario. Y en cierta forma, eso era exactamente lo que había sido hasta hace poco. Marco había pasado los últimos 5 años en una universidad de Londres, estudiando economía y finanzas. Su padre lo había enviado lejos, queriendo darle una educación diferente, una vida diferente quizás. Pero el destino tenía otros planes. Cuando el médico de la familia salió de la habitación de Vittorio y negó con la cabeza, Marco sintió que el mundo se detenía. No lloró, no gritó. Simplemente se quedó mirando la lluvia que golpeaba el cristal de la ventana. Su madre había muerto cuando él tenía 10 años. Ahora estaba completamente solo. A los funerales de Vittorio Ferrante duraron 3 días. Vinieron personas de toda Italia y de otros países también. Hombres de trajes oscuros y rostros serios. Mujeres vestidas de negro con velos cubriendo sus caras. Políticos, empresarios, jueces, todos vinieron a presentar sus respetos al hombre que había construido un imperio. Desde la nada Marco observaba todo desde una esquina. Notaba cómo los hombres de su padre lo miraban. Veía las sonrisas que intentaban ocultar. Escuchaba los susurros que creían que él no podía oír. «Es solo un niño», decían. «Míralo. Parece un bibliotecario. No sobrevivirá ni 6 meses». Había 3 hombres en particular que Marco observaba con atención. El primero era Enzo Rossi, un hombre de 60 años con cabello gris y ojos fríos como el hielo. Rossi había sido el brazo derecho de Vittorio durante 30 años. Controlaba todas las operaciones del norte. Era respetado y temido, y claramente creía que él debería ser el próximo líder. En el segundo era Salvatore Benedetti. Tenía 55 años y era el encargado de las finanzas de la organización. Era gordo, calvo y siempre estaba sudando. Pero detrás de esa apariencia inofensiva había una mente brillante para los números y una crueldad sin límite. Benedetti controlaba el dinero, y el dinero era poder. En el tercero era Tommaso Carbone. Era el más joven de los 3, apenas 40 años. Era alto, musculoso, y tenía una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda. Carbone era el encargado de la seguridad. Sus hombres eran los más leales y los más violentos. Cuando había problemas, Carbone era quien los resolvía. Estos 3 hombres se acercaron a Marco después del funeral. Rossi habló primero, con una voz que pretendía ser amable, pero que sonaba condescendiente. «Marco, hijo, lamentamos mucho tu pérdida. Tu padre era un gran hombre. Pero no te preocupes por nada. Nosotros nos encargaremos de todo. Tú solo tienes que firmar algunos papeles de vez en cuando y disfrutar de tu herencia». Marco los miró a través de sus gafas. Su rostro no mostraba ninguna emoción. «Gracias por su preocupación», dijo con voz suave. «Pero creo que mi padre quería que yo tomara su lugar. Eso es lo que voy a hacer». Los 3 hombres intercambiaron mirada. Benedetti soltó una risa nerviosa que intentó convertir en tos. Carbone simplemente negó con la cabeza, como si estuviera viendo a un niño decir que quería volar a la luna. Por supuesto, dijo Rossi, poniendo una mano sobre el hombro de Marco. «Nadie está diciendo lo contrario. Solo queremos ayudarte. Tienes mucho que aprender». «Estoy seguro de que aprenderé», respondió Marco luego. Sacó una pequeña libreta de cuero negro del bolsillo de su chaqueta y escribió algo. Los 3 hombres miraron la libreta con curiosidad. «¿Qué es eso?», preguntó Carbone.
Solo tomo notas, dijo Marco. Me ayuda a recordar las cosas. Carbon se rió abiertamente esta vez. Notas como un estudiante. Esto no es una universidad, niño. Marco no respondió. Simplemente cerró la libreta y la guardó en su bolsillo. Luego se alejó sin decir otra palabra. A la primera reunión oficial del consejo se celebró una semana después. Era una tradición que databa de décadas. Todos los líderes de las diferentes áreas se reunían una vez al mes para discutir negocios, resolver disputas y planear el futuro. La reunión se celebraba en una villa en las afueras de la ciudad, un lugar hermoso rodeado de viñedos y olivares. A Marco llegó puntualmente. Llevaba un traje oscuro que le quedaba un poco grande, como si lo hubiera heredado de alguien más corpulento. Sus gafas estaban un poco torcidas. Llevaba su libreta bajo el brazo cuando entró en la sala de reuniones. Todos los hombres ya estaban sentados. Había una silla vacía en la cabecera de la mesa, el lugar que siempre había ocupado su padre. Marco caminó hacia ella y se sentó. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Marco podía sentir los ojos de todos sobre él. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con desdén, unos pocos con algo que podría ser lástima. Rossi se aclaró la garganta. Pin, tenemos varios asuntos importantes que discutir hoy. Primero, el tema del puerto de Génova. Marco levantó una mano. Disculpe, señor Rossi, creo que primero deberíamos revisar los informes del mes anterior. Me gustaría entender mejor la situación actual antes de tomar cualquier decisión. Hubo un silencio incómodo. Rossi frunció el ceño. Con todo respeto, Marco, eso llevaría horas. Tu padre nunca perdía el tiempo con esos detalles. Confiaba en nosotros para manejar esas cosas. Mi padre tenía 40 años de experiencia, respondió Marco. Yo no. Necesito así que, por favor, los informes. Benedetti suspiró y abrió una carpeta gruesa. Durante las siguientes 3 horas, leyó números, porcentajes, nombres y lugares. Marco escuchaba en silencio, tomando notas en su libreta. De vez en cuando hacía preguntas. Preguntas simples, casi ingenuas. ¿Por qué este número es diferente al del mes anterior? ¿Quién es responsable de esta área? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con nosotros esa persona? Los otros hombres comenzaron a impacientarse. Algunos miraban sus relojes, otros susurraban entre ellos. Carbon se levantó 2 veces para ir al baño, claramente abrumado. Cuando finalmente terminaron, ya era de noche. Rossi se puso de pie, claramente frustrado. Bien, si ya hemos terminado con la lección de hoy, creo que podemos irnos. Marco asintió. Gracias por su paciencia. Ha sido muy informativo. Mientras los hombres salían, Marco se quedó sentado, revisando sus notas. No se dio cuenta, o fingió no darse cuenta, de las miradas que intercambiaban. No escuchó o fingió no escuchar los comentarios que hacían. Es peor de lo que pensaba, dijo Rossi a Benedetti, mientras caminaban hacia sus coches. Es un idiota completo. No es un idiota, respondió Benedetti. Es peor. Es un académico. Cree que puede manejar esto como si fuera un negocio normal. No tiene idea de cómo funciona el mundo real. Carbone se unió a ellos. Tense, cisme, o se aburre y se va, o alguien lo elimina. De cualquier manera, pronto tendremos que tomar decisiones. Los 3 hombres se miraron. No necesitaban decir más. Todos estaban pensando lo mismo. A las semanas siguientes, confirmaron las sospechas de todos. Marco asistía a todas las reuniones, pero apenas hablaba. Tomaba notas constantemente. Hacía preguntas que parecían tontas. Cometía errores obvios. En una ocasión, aprobó un acuerdo que claramente favorecía a la otra parte. En otra, olvidó el nombre de un socio importante y tuvo que buscarlo en sus notas. A los hombres de su padre comenzaron a perderle el respeto abiertamente.
Ya no se molestaban en ocultar sus sonrisas burlonas. Ya no bajaban la voz cuando hablaban de él, el contador. Lo llamaban el profesor. El profesor. El niño de papá, Marco, parecía no darse cuenta de nada. Seguía con su rutina. Se despertaba temprano, leía durante horas, asistía a reuniones, tomaba notas y se iba a dormir. No tenía amigos, no tenía aliados, no tenía nadie y no. O eso creían todos. Había un hombre que observaba todo esto con atención. Se llamaba Giuseppe, pero todos lo llamaban Bep. Tenía 65 años y había sido el chofer personal de Vittorio Ferrante durante los últimos 20 años. Ahora era el chofer de Marco Bep. Era un hombre callado, casi invisible. El tipo de persona que la gente olvida que está en la habitación, pero Beppe veía todo, escuchaba todo y recordaba todo en una noche. Mientras conducía a Marco de vuelta a la mansión, después de una reunión particularmente humillante, Beppe miró por el espejo retrovisor. Marco estaba sentado en el asiento trasero, revisando su libreta como siempre. «Señor Marco», dijo Bep, rompiendo el silencio por primera vez en semanas. «¿Puedo decirle algo?» Marco levantó la vista. «Por supuesto». Bep, su padre, era un hombre inteligente, muy inteligente, pero había una cosa que siempre decía. Decía que el hombre más peligroso es el que parece inofensivo. Marco no respondió inmediatamente. Miró a Beppe a través del espejo. Por un momento, algo cambió en sus ojos. Algo frío, algo calculador, pero desapareció tan rápido como había aparecido. «Mi padre era un hombre sabio», dijo finalmente Marco. «Gracias por compartir eso, Bep». El coche continuó en silencio el resto del camino. Pero Bep había visto ese destello en los ojos de Marco y los tres hombres hablaban en voz baja, inclinándose hacia adelante para que nadie más pudiera escuchar. «Ya ha pasado suficiente tiempo», dijo Rossi. «El niño es un desastre». Los otros comienzan a hacer preguntas. «Nuestros socios están nerviosos. Si no hacemos algo pronto, perderemos todo lo que Vittorio construyó». Benedetti asintió. «Los números lo confirman. En los últimos 3 meses, hemos perdido un 15% de nuestros ingresos. Algunos de nuestros mejores hombres están buscando trabajo en otras partes. Es insostenible». Carbone golpeó la mesa con el puño. «Entonces, hagámoslo. Quitémoslo del camino y tomemos el control». Es lo que Vittorio hubiera querido. Rossi levantó una mano. «No es tan simple. Marco es el hijo de Vittorio. Todavía hay gente leal a la memoria de su padre. Si lo eliminamos directamente, habrá preguntas, habrá problemas. Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó Carbone. Rossi sonrió. Era una sonrisa fría, sin alegría. «Tenemos que ser inteligentes. Primero, debilitamos su posición. Hacemos que pierda el respeto de todos, que cometa errores que no puedan ser perdonados. Y cuando esté completamente aislado, cuando nadie esté dispuesto a defenderlo, entonces actuamos». Benedetti frunció el ceño. «Eso ya está pasando. El chico se destruye solo cada día». «No es suficiente», dijo Rossi. «Necesitamos algo más grande, algo que lo haga parecer no solo incompetente, sino peligroso, algo que haga que incluso los leales a Vittorio estén de acuerdo con quitarlo». Los tres hombres se quedaron en silencio, pensando. Finalmente, Rossi habló de nuevo. «Conozco a alguien de la familia Moretti en Sicilia. Han estado buscando expandirse hacia el norte. Si les ofrecemos información, acceso, a cambio de su apoyo». Carbone abrió los ojos. «¿Estás sugiriendo que traicionemos a nuestra propia organización?» «Estoy sugiriendo que salvemos a nuestra organización», respondió Rossi. «Marco la está destruyendo de todos modos. Al menos de esta manera, nosotros controlamos cómo sucede. Y cuando todo termine, seremos nosotros
los que estemos al mando. Los Moretti tendrán su parte, por supuesto. Pero la mayor parte seguirá siendo nuestra. Benedetti se mordió el labio. Era un plan arriesgado, muy arriesgado, pero también era lógico, de una manera retorcida. ¿Y qué pasa con Marco? ¿Qué hacemos con él cuando todo termine? Rossi se encogió de hombros. Un accidente, una enfermedad, una desaparición. Hay muchas opciones. Lo importante es que parezca natural, que nadie pueda señalarnos a nosotros. Carbone asintió lentamente. Me gusta, es limpio, profesional, como debería ser. Los tres hombres levantaron sus copas. Por el futuro, dijo Rossi, por nuestro futuro. Bebieron sin saber que en las sombras del restaurante, en una mesa, en la esquina más alejada, un hombre los había estado observando toda la noche. Un hombre viejo, con un sombrero que cubría parcialmente su rostro. Un hombre que había sido chofer durante 20 años, y que sabía exactamente cuándo y dónde escuchar a Bep. Terminó su café. Dejó unas monedas sobre la mesa y salió del restaurante sin que nadie lo notara. Tenía algo importante que entregar. Anel sobreapareció bajo la puerta de Marco a las 3 de la mañana. Era un sobre simple, sin marcas, sin nombre. Marco lo encontró cuando se levantó para ir al baño. Se quedó mirándolo durante un largo momento. Antes de recogerlo dentro, había varias hojas de papel escritas a mano. La letra era irregular, de alguien mayor. Marco las leyó de pie, en medio de su habitación oscura, con solo la luz de la luna entrando por la ventana. Las hojas contenían todo: los nombres de los 3 conspiradores, las fechas y lugares de sus reuniones secretas, los detalles de su plan, el contacto con la familia Moretti, las cantidades de dinero que habían prometido, incluso algunas frases textuales de sus conversaciones. Marco leyó cada palabra 2 veces, luego 3 veces. Su rostro no mostraba ninguna emoción, sus manos no temblaban. Simplemente leía, absorbiendo cada detalle, grabando cada nombre en su memoria. Cuando terminó, se sentó en el borde de su cama, miró por la ventana hacia la ciudad que dormía abajo. Las luces de Nápoles brillaban como estrellas caídas. En algún lugar allá afuera, 3 hombres estaban planeando su destrucción. 3 hombres que habían comido en la mesa de su padre. 3 hombres que habían jurado lealtad a su familia. Marco abrió su libreta de cuero negro. Pasó las páginas lentamente, revisando meses genotados. Nombres, números, conexiones, debilidades. Todo estaba ahí, escrito en su letra pequeña y precisa. Había una página en particular que miró durante un largo rato. En ella había 3 nombres escritos con tinta roja: Enzo Rossi, Salvatore Benedetti, Tommaso Carbone. Debajo de cada nombre había una lista: han propiedades, han cuentas bancarias, han familiares, han secretos. Han Marco había estado recopilando información sobre estos 3 hombres desde el primer día, desde antes de que su padre muriera. En realidad, Vittorio le había enseñado bien durante sus visitas a casa desde Londres. Nunca confíes en nadie completamente, le había dicho su padre una vez. Y siempre, ten información sobre las personas a tu alrededor. El conocimiento es la mejor protección. Marco cerró la libreta. Tenía toda la información que necesitaba. Ahora solo tenía que decidir qué hacer con ella. La respuesta obvia era actuar inmediatamente, confrontar a los traidores, eliminarlos antes de que pudieran ejecutar su plan. Era lo que cualquier líder normal haría. Era lo que su padre probablemente habría hecho. Pero Marco no era su padre, y no era un líder normal. Se recostó en la cama y cerró los ojos. Pensó en todos los momentos de humillación que había soportado. Las risas, los sustos, las miradas de desprecio. Había dejado que todos creyeran que era débil. Y ahora esa creencia iba a destruirlos, porque Marco entendía algo que sus enemigos
no entendían. La paciencia era un arma. La espera era una estrategia. Y la venganza era un plato que se servía muy frío. Anne decidió esperar a las semanas siguientes. Fueron las más difíciles de su vida. Cada día tenía que sentarse frente a los hombres que querían destruirlo y pretender que no sabía nada. Tenía que aceptar sus sonrisas falsas, sus consejos condescendientes, sus palmadas en la espalda. Tenía que seguir pareciendo débil, seguir pareciendo tonto, seguir siendo el contador que todos despreciaban. Pero, mientras actuaba su papel, Marco también trabajaba. En secreto, construyendo su propio plan. Primero identificó a los hombres leales. No eran muchos, pero hombres que habían conocido a su padre desde el principio, hombres que valoraban el honor sobre la conveniencia, hombres que no habían olvidado lo que significaba la lealtad. Bep fue su primer aliado oficial. Después de recibir el sobre, Marco lo llamó a su oficina. El viejo chofer entró con su gorra en las manos, nervioso, sin saber qué esperar. «Siéntate, Bep», dijo Marco. Su voz era diferente ahora. Bep lo notó inmediatamente. «Señor Marco, yo solo pensé que debía saber». Marco levantó una mano. «Lo que hiciste fue valiente». «Te doy las gracias». Bep parpadeó, sorprendido. «No tiene que agradecerme. Su padre me salvó la vida hace muchos años». «La Debo, Tudu». «Cuéntame esa historia», dijo Marco. Bep respiró profundamente. Era una historia que no había contado en mucho tiempo. «Fue hace 25 años. Yo era joven y estúpido. Me metí en problemas con la gente equivocada. Debía dinero que no podía pagar. Iban a matarme. A mí y a mi familia, y mi padre intervino. Más que eso, pagó mi deuda. Me dio trabajo. Me dio una nueva vida». Bep se limpió los ojos con el dorso de la mano. Su padre era un hombre duro. Señor Marco hizo cosas que, bueno, usted sabe. Pero también era justo. Protegía a los suyos. Yo nunca olvidé eso. Marco asintió. «Entonces, ¿entiendes por qué necesito tu ayuda ahora?» «Lo que necesite, señor». «Lo que sí». Marco le explicó su plan. Bep escuchó sin interrumpir. Cuando Marco terminó, el viejo chofer sonrió por primera vez. «Su padre estaría orgulloso», dijo. «Muy orgulloso». El segundo aliado de Marco fue más sorprendente. Se llamaba Lucia Ferrante. Era su tía, la hermana menor de su padre. Tenía 50 años, era viuda y vivía en una pequeña villa en la costa. Nadie la tomaba en serio. Era solo una mujer. Después de todo, en un mundo de hombres, pero Lucia había sido la confidente de Vittorio durante décadas. Conocía secretos que nadie más conocía, y odiaba a Rossi con una pasión que venía de años de humillaciones y desprecios. A Marco la visitó un domingo por la tarde. Se sentaron en su terraza mirando el mar mientras tomaban café. «Así que, finalmente, decidiste dejar de actuar», dijo Lucia, después de que Marco le contara todo. «Me preguntaba cuánto tiempo ibas a seguir con ese teatro». Marco la miró sorprendido. «¿Lo sabías?» Lucia se rió. «Cariño, te conozco desde que eras un bebé. Eres muchas cosas, pero tonto no es una de ellas. Vi cómo observabas a todos en el funeral de tu padre. Vi cómo tomabas notas. Eres exactamente como él. Sabes, Vittorio también sabía esperar entonces. ¿Me ayudarás?» «Por supuesto que te ayudaré. Rossi me llamó prostituta en una cena hace 10 años. Benedetti robó dinero de mi esposo antes de que muriera. Y Carbone. Bueno, digamos que Carbon tiene deudas que nunca pagó». Sus ojos brillaron con algo oscuro. «Será un placer verlos caer». El tercer aliado llegó de manera inesperada. Se llamaba Dante, y era... Marco descubrió esto por accidente. Una noche, mientras revisaba documentos en su oficina,
escuchó ruidos en el pasillo. Salió a investigar y encontró a Dante sentado en el suelo, con sangre en la cara y lágrimas en los ojos. «¿Qué pasó?», preguntó Marco. Dante se limpió la sangre con la manga. «Nada, mi tai». Marco se sentó junto a él en el suelo. «No dijo nada, solo esperó». Finalmente, Dante habló. «Mi padre, otra vez, dice que soy una vergüenza, que no soy digno de llevar su nombre». Se rió amargamente, como si su nombre fuera algo de lo que estar orgulloso. Marco escuchó mientras Dante hablaba. Le contó los años de abuso, las humillaciones constantes, los sueños rotos. Era una historia triste, pero también era información. Información muy valiosa. «¿Qué harías?», preguntó Marco cuidadosamente, «si tuvieras la oportunidad de liberarte de él, de todos ellos». Dante lo miró con ojos rojos. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que hay cambios que vienen, grandes cambios. Y necesito saber de qué lado estarás cuando lleguen». Hubo un largo silencio. Dante estudió el rostro de Marco buscando algo. Lo que encontró debió satisfacerlo, porque finalmente asintió. «Del lado que destruya a mi padre», dijo. «Ese es mi lado, Marco. Entonces, creo que podemos ayudarnos mutuamente». Mientras Marco construía su red de aliados, los conspiradores avanzaban con su propio plan. Rossi había establecido contacto directo con los Moretti. Las negociaciones estaban en marcha. Habían acordado un intercambio de información detallada sobre las operaciones de los Ferrante a cambio de apoyo militar y financiero. Cuando llegara el momento del golpe, Marco sabía todo esto, gracias a Beb, que seguía escuchando en las sombras, y gracias a Dante, que ahora actuaba como espía dentro del círculo de su padre. Pero Marco no intervenía. Dejaba que el plan de los conspiradores avanzara. Dejaba que se sintieran cada vez más seguros. Cada error que cometían, cada secreto que compartían, cada alianza que formaban, todo era información que él recopilaba y guardaba en su libreta de cuero negro. Se llenaba cada día con más notas, nombres, fechas, lugares, cantidades, promesas, traiciones, todo. Estaba documentado con precisión meticulosa. Los otros miembros de la organización seguían sin sospechar nada. Para ellos, Marco seguía siendo el mismo joven incompetente de siempre. Seguía cometiendo errores en las reuniones. Seguía haciendo preguntas tontas. Seguía perdiendo dinero en negocios mal calculados. Pero ahora, esos errores eran deliberados, cuidadosamente planeados para dar exactamente la impresión que Marco quería dar. Cada error hacía que los conspiradores se sintieran más confiados. Cada fracaso los hacía bajar la guardia un poco más. «Es incluso peor de lo que esperábamos», dijo Rossi en una de sus reuniones secretas. «El chico está destruyendo todo. Para cuando actuemos, no quedará nada que salvar». «Mejor», respondió Benedetti. «Así nadie nos culpará cuando lo quitemos. Dirán que salvamos a la organización». Carbone asintió. «Cuando actuamos, estoy cansado de esperar pronto», dijo Rossi. «Los Moretti estarán listos en un mes. Tendremos todo su apoyo. Será limpio y rápido». Lo que no sabían era que Dante estaba escuchando detrás de la puerta, y que cada palabra que decían llegaría a Marco antes del amanecer. En un mes. Marco tenía un mes para preparar todo. Era tiempo suficiente. Comenzó a hacer movimientos sutiles, pequeños cambios que nadie notaría. Movió dinero de ciertas cuentas a otras. Reasignó a algunos hombres de confianza a posiciones estratégicas. Envió mensajes codificados a aliados en otras ciudades. También comenzó a sembrar semillas de duda. A través de Lucia, hizo llegar rumores a ciertos oídos. Rumores sobre Rossi y su ambición desmedida. Rumores sobre Benedetti y dinero que faltaba en las cuentas. Rumores sobre Carbone y su brutalidad innecesaria. A los rumores no acusaban a nadie directamente,
No mencionaban ninguna conspiración, solo planteaban preguntas. Preguntas que hacían que la gente comenzara a mirar a los tres hombres con ojos diferentes. ¿Has notado cómo Rossi siempre está hablando por teléfono en privado últimamente? ¿Sabías que Benedetti compró una casa nueva en Suiza? ¿Por qué Carbon está reuniéndose con gente de Sicilia? Las preguntas se multiplicaban, las sospechas crecían, y todo sucedía tan gradualmente que nadie podía señalar un momento específico en que las cosas habían cambiado. Mientras tanto, Marco seguía actuando su papel. Seguía pareciendo débil, seguía pareciendo incompetente. Seguía siendo subestimado por todos, excepto por aquellos que sabían la verdad en una noche. Lucía lo visitó en su mansión, se sentaron en el estudio que había pertenecido a Vittorio, rodeados de libros y recuerdos. ¿Estás seguro de esto?, preguntó ella. Una vez que comiences, no habrá vuelta atrás. Marco la miró con calma. Estoy seguro van a subestimarte hasta el final. ¿Sabes? Incluso cuando vean lo que has hecho No Low Crier. No pueden aceptar que alguien como tú sea capaz de esto. Eso es exactamente lo que estoy contando. Lucía sonrió. Era una sonrisa triste, pero también orgullosa. Tu padre tenía razón sobre ti. Siempre decía que eras el más peligroso de todos, porque nadie te veía venir. Marco no respondió. Solo abrió su libreta y revisó sus notas una vez más. El plan estaba casi completo. Solo faltaban algunos detalles finales. Los días pasaban. El mes se acortaba. Los conspiradores se preparaban para su golpe. Y Marco esperaba. Esperaba como había esperado su padre, como habían esperado generaciones de Ferrantes antes que él, con paciencia, con precisión, con la certeza absoluta de que el momento correcto llegaría. Y cuando ese momento llegara, nadie estaría preparado para lo que venía. Ambep le preguntó una vez si tenía miedo. Marco consideró la pregunta durante un largo momento antes de responder. El miedo es para aquellos que no están preparados, dijo. Yo he estado preparándome toda mi vida para esto. Mi padre me entrenó sin que yo lo supiera. Cada libro que me hizo leer, cada historia que me contó, cada lección que me enseñó, todo fue preparación para este momento. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Beppe a Marco. Sonrió. Era una sonrisa que Beppe nunca había visto antes. Una sonrisa que le recordaba terriblemente a Vittorio en sus días más oscuros. Nada saldrá mal, dijo Marco, porque yo controlo todas las variables. Ellos creen que están jugando un juego, pero no se dan cuenta de que yo escribí las reglas hace mucho tiempo. Cerró su libreta y la guardó en el bolsillo de su chaqueta Hayes. Hora de enviar las invitaciones. Las invitaciones llegaron un martes por la mañana. Eran elegantes, impresas en papel grueso de color crema con letras doradas. Cada una estaba personalizada, escrita a mano con caligrafía perfecta. El señor Marco Ferrante tiene el honor de invitarle a una cena especial para celebrar una nueva era de cooperación y prosperidad. Su presencia es requerida. Rossi recibió la suya mientras desayunaba. Leyó las palabras 3 veces, sin poder creer lo que veía. El niño incompetente estaba organizando una cena formal. Era casi cómico. Benedetti reaccionó de manera similar. Se rió mientras leía la invitación, dejando caer migas de pan sobre el papel. Una nueva era de cooperación, murmuró. Sí, habrá una nueva era, pero no será la que él imagina. Carbon arrugó su invitación y la tiró a la basura. Luego la recogió, pensándolo mejor. Podría ser útil guardarla como recuerdo. Un recordatorio de los últimos días del joven Ferranta. Los 3 conspiradores se reunieron esa misma tarde para discutir la invitación. Se encontraron en el lugar de siempre, un pequeño café en una calle tranquila donde nadie los conocía. ¿Creen que sospecha algo?, preguntó Benedetti. Nervioso como siempre, Rossi negó con la cabeza. El chico no tiene idea de nada,
Probablemente solo quiere impresionarnos, demostrar que puede ser un líder como su padre. Es patético, dijo Carbone, pero al menos nos ahorra trabajo. Todos, reunidos en un solo lugar. Podríamos acabar con esto esa misma noche. No, respondió Rossi rápidamente. Es demasiado obvio. Si algo le pasa durante una cena que él mismo organizó, las sospechas caerían sobre nosotros inmediatamente. Seguiremos con el plan original. Después de la cena, cuando todos estén relajados, cuando nadie espere nada, Carbone gruñó, pero aceptó. La paciencia no era su fuerte, pero entendía la lógica. Entonces iremos a su pequeña cena, dijo Benedetti. Sonreiremos, ahora aplaudiremos, y luego lo destruiremos. Los tres hombres brindaron con sus cafés. El plan seguía en marcha. Lo que no sabían era que Marco había calculado exactamente esta reacción. Sabía que vendrían. Sabía que se sentirían confiados. Sabía que pensarían que tenían el control. La cena se programó para el sábado siguiente. Marco pasó los días intermedios haciendo preparativos meticulosos. Cada detalle fue planeado. Cada posibilidad fue considerada. Nada se dejó al azar. A la villa donde se celebraría la cena era una propiedad antigua que había pertenecido a los Ferrante durante generaciones. Estaba ubicada en las colinas, rodeada de viñedos y con vistas al mar a lo lejos. Era hermosa, aislada y perfecta para lo que Marco tenía en mente. Los trabajadores llegaron días antes para preparar todo. Limpiaron, decoraron, cocinaron. Marco supervisó. No debía hacer nada que pudiera levantar sospechas. Era la parte más difícil para él. Cada momento junto a Carbone era una tortura. Pero entendía la importancia de mantener la calma. Lucia llegó el viernes por la noche. Traía un vestido negro elegante y joyas que habían pertenecido a la madre de Marco. Para la ocasión, dijo con una sonrisa enigmática, en el sábado amaneció claro y brillante. El sol de otoño bañaba las colinas con luz dorada. Los viñedos se extendían como un mar verde y púrpura. Era un día hermoso, el tipo de día que hacía difícil creer que algo terrible pudiera suceder. Los invitados comenzaron a llegar al atardecer. Vinieron en coches negros brillantes, vestidos con sus mejores trajes y vestidos. Eran alrededor de 30 personas en total. Todos los líderes importantes de la organización, todos los que importaban a Marco, los recibió en la entrada de la villa. Vestía un traje oscuro que finalmente le quedaba bien cortado a medida. Sus gafas estaban perfectamente rectas y su libreta de cuero negro estaba, como siempre, en el bolsillo de su chaqueta. Bienvenidos, dijo a cada invitado con una sonrisa amable. Gracias por venir. Rossi llegó con su esposa, una mujer mayor con demasiadas joyas y demasiado maquillaje. Le estrechó la mano a Marco con condescendencia. Una villa hermosa. Marco, tu padre la amaba mucho. Sí, respondió Marco. Tenía buen gusto. Benedetti llegó solo, sudando como siempre, a pesar del fresco de la noche. Espero que la comida sea buena, dijo, intentando hacer un chiste. He oído que contrataste al mejor chef de Nápoles. Solo lo mejor para mis amigos, respondió Marco. Carbone llegó con Dante a su lado. El padre caminaba con la arrogancia de siempre. El hijo caminaba con los ojos bajos, como siempre. Nadie notó la tensión en los hombros de Dante. Nadie vio cómo sus manos se cerraban en puños dentro de los bolsillos. Carbone, dijo Marco con un asentimiento. Y Dante me alegra que pudieran venir. Carbone apenas respondió. Solo gruñó algo ininteligible y entró en la villa. Dante intercambió una mirada breve con Marco. Una mirada que duró menos de un segundo. Neidi la notó. Los invitados se reunieron en el gran salón. Era una habitación impresionante con techos altos, candelabros de cristal y pinturas antiguas en las paredes. Los camareros circulaban con bandejas de champán
y aperitivos. La música suave de un cuarteto de cuerdas llenaba el aire. A Marco circulaba entre los invitados, hablando con todos, siendo amable, siendo educado. Muchos estaban sorprendidos por su comportamiento. Era diferente de las reuniones de negocios. Parecía más relajado, más confiado. Algunos comenzaron a preguntarse si quizás habían juzgado al joven Ferrante demasiado rápido. Rossi, Benedetti y Carbon observaban desde una esquina del salón. Intercambiaban miradas de confusión. «¿Qué está tramando?», susurró Benedetti. «Nada», respondió Rossi, aunque no sonaba completamente convencido. «Solo está jugando a ser el anfitrión. Mañana volverá a ser el mismo idiota de siempre». Carbone no dijo nada, pero había algo en el comportamiento de Marco que lo inquietaba. Algo que no podía identificar. A las 8 en punto. Las puertas del comedor se abrieron. La mesa estaba puesta para 30 personas, con manteles blancos, cubiertos de plata y centros de mesa elaborados. Cada lugar estaba marcado con una tarjeta, con el nombre del invitado. Marco se sentó en la cabecera, el lugar que había sido de su padre. Rossi estaba a su derecha, Benedetti a su izquierda, Carbon estaba más abajo, pero aún en un lugar de honor. Los demás invitados llenaron los asientos restantes. La cena comenzó. Los platos eran exquisitos. Antipasti, primo, secondo. Cada plato era una obra de arte culinaria. El vino fluía libremente. Las conversaciones se volvieron más animadas a medida que avanzaba la noche. Marco comía poco y bebía menos. Observaba, escuchaba, tomaba notas mentales de cada conversación, cada mirada, cada gesto. Su libreta permanecía en su bolsillo, pero no la necesitaba. Su memoria era perfecta. Después del segundo plato, Marco se puso de pie. El salón se quedó en silencio. «Quiero agradecerles a todos por venir esta noche», comenzó. Su voz era clara y firme. «Ha sido un año difícil. La pérdida de mi padre fue devastadora para todos nosotros. Y sé que muchos de ustedes han tenido dudas sobre mi capacidad para liderar». Hubo murmullos incómodos alrededor de la mesa. Algunos invitados intercambiaron miradas nerviosas. «Es comprensible», continuó Marco. «Soy joven e inexperto, he cometido errores». Hizo una pausa, mirando directamente a Rossi. «A muchos errores». Rossi sonrió con suficiencia. Benedetti se relajó visiblemente. «Pero esta noche quiero hablar de algo diferente. Quiero hablar del futuro, de nuestra organización, de lo que significa ser parte de esta familia». Marco caminó lentamente alrededor de la mesa mientras hablaba. Sus ojos se movían de rostro en rostro. «Mi padre siempre decía que el conocimiento es poder, que la información es más valiosa que el oro, que saber es controlar». Se detuvo detrás de la silla de Rossi. Puso una mano sobre el respaldo. También decía algo más. Decía que la traición es el peor de los pecados, que aquellos que traicionan a su familia no merecen perdón. El ambiente en la habitación cambió. Algo frío entró en el aire. Algunos invitados dejaron de comer. Otros miraron a Marco con expresiones confundidas. «En los últimos meses he aprendido mucho sobre nuestros negocios, sobre nuestros aliados, sobre nuestros enemigos». Marco sacó su libreta del bolsillo y la abrió. «He tomado muchas notas». Rossi se rió nerviosamente. «Marco, ¿qué es esto? Estamos en medio de la cena». Marco no le hizo caso. Continuó hablando mientras pasaba las páginas de su libreta. «Por ejemplo, aprendí que el 15 de octubre 3 hombres se reunieron en un pequeño café en Via Tribunali. Discutieron planes para tomar el control de nuestra organización. Contactaron a la familia Moretti de Sicilia para obtener apoyo. El silencio ahora era absoluto. Nadie se movió. Estos 3 hombres ofrecieron información detallada sobre nuestras operaciones a cambio de ayuda para eliminarme. Prometieron territorios,
prometieron acceso, prometieron lealtad. Benedetti comenzó a sudar profusamente. Su cara se había vuelto blanca como el papel. Los nombres de estos tres hombres son conocidos por todos aquí. Marco cerró su libreta con un golpe seco. El sonido resonó en el silencio como un disparo. Enzo Rossi, Salvatore Benedetti, Tommaso Carbone. Carbone se levantó de su silla tan violentamente que la tiró al suelo. Esto es ridículo. ¿Quién te dijo estas mentiras? Marco lo miró con calma. Siéntate. Tommaso, no voy. Siéntate. Había algo en la voz de Marco que hizo que Carbone obedeciera. Algo que nunca había estado ahí antes. Se sentó lentamente, sin quitar los ojos de Marco. Tengo pruebas de todo, continuó Marco. Fechas en lugares, han grabaciones, han documentos firmados, han testimonios. Hizo una pausa. Incluso tengo copias de los mensajes que enviaron a los Moretti. ¿Les gustaría que los leyera en voz alta? Rossi intentó hablar. Marco, esto es un malentendido. Sea lo que sea que te hayan dicho, ¿un malentendido? Marco se rió. Era un sonido frío, sin humor, como el malentendido del 23 de octubre, cuando llamaste a Luigi Moretti y le prometiste que yo estaría fuera del camino antes de fin de año, o el malentendido del 5 de noviembre, cuando Benedetti transfirió 200.000 euros a una cuenta en Suiza como garantía de buena fe. Benedetti comenzó a temblar. No, no es lo que parece. No. Marco sacó un sobre de su chaqueta y lo dejó caer sobre la mesa frente a Benedetti. Ahí están los registros bancarios. Cada transacción, cada euro. Los otros invitados miraban la escena con horror. Algunos se alejaban de los tres acusados como si fueran contagiosos. Carbone intentó una última defensa. ¿Y qué si es verdad? ¿Qué vas a hacer, niño? No tienes el poder para tocarnos. Mis hombres, tus hombres. Marco sonrió de nuevo. Esa sonrisa fría que hacía que la gente se estremeciera. ¿Te refieres a los hombres que en este momento están siendo detenidos en toda la ciudad? ¿O a los que están afuera de esta villa, rodeados por los hombres leales a mi familia? Carbone miró hacia la ventana. Por primera vez, notó las figuras que se movían en la oscuridad del jardín. Muchas figuras. Verás, Tommaso, mientras ustedes planeaban su pequeño golpe, yo planificaba el mío. La diferencia es que el mío funcionó. Marco caminó de vuelta a la cabecera de la mesa. Se sentó en su silla con la calma de alguien que tiene todo el tiempo del mundo. Ahora, tenemos que tomar algunas decisiones. La tradición dicta que los traidores deben pagar con sus vidas. Es lo que mi padre habría hecho. Rossi cayó de rodillas. Marco, por favor, puedo explicarlo. Few an era. Estábamos asustados. No sabíamos. En silencio. Marco abrió su libreta de nuevo. Pasó las páginas lentamente. Pero yo no soy mi padre, y creo en dar opciones. Los tres conspiradores lo miraban con una mezcla de terror y esperanza. Opción 1, pueden confesar todo. Aquí y ahora, frente a todos. Devolver todo lo que robaron, renunciar a todas sus posiciones, y vivir el resto de sus vidas en el exilio, lejos de Italia, lejos de todo lo que conocen. ¿Y la opción 2? Preguntó Carbone con voz ronca. Marco no miró a los demás invitados. Esta noche todos ustedes son testigos. Lo que escuchen aquí será recordado y servirá como advertencia para cualquiera que piense en traicionar a esta familia en el futuro. Se recostó en su silla y cruzó las manos sobre la mesa. Ahora, caballeros, empiecen a hablar. Las confesiones duraron más de 2 horas. Cada uno de los 3 traidores habló por turno, revelando detalles que hicieron que muchos de los presentes contuvieran la respiración, en robos, en mentiras, en manipulaciones,
años, de traiciones pequeñas que habían crecido hasta convertirse en el plan para derrocar a Marco. Rosie fue el primero en confesar. Su voz temblaba mientras hablaba. Contó cómo había empezado a desviar fondos hace más de una década, cuando Vittorio todavía estaba vivo. Pequeñas cantidades al principio, tan pequeñas que nadie las notaba, pero con el tiempo, esas pequeñas cantidades se habían convertido en millones. Siempre pensé que Vittorio era demasiado blando, dijo Rosie, mirando al suelo. Demasiado enfocado en el honor y la tradición. Creía que la organización podría ser mucho más grande, mucho más poderosa, si tuviera un líder diferente. Marco escuchaba sin expresión. Su libreta estaba abierta frente a él, pero no tomaba notas. No las necesitaba. Cuando Vittorio murió, y tú tomaste el control. Rosie hizo una pausa, buscando las palabras. Vi una oportunidad. Eras joven, tan inexperto. Pensé que sería fácil. Pensaste mal, dijo Marco. Rosie asintió miserablemente. Sí, pensé mal. Benedetti fue el siguiente. Su confesión fue más técnica, llena de números y fechas. Explicó exactamente cómo había manipulado las cuentas, cómo había creado empresas fantasma para lavar dinero, cómo había establecido contactos con los Moretti. Fue idea mía contactarlos, admitió limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo arrugado. Los Moretti habían estado buscando expandirse al norte durante años. Les ofrecí información a cambio de apoyo. Ellos estarían felices de ayudarnos a cambio de una parte del territorio. ¿Qué parte exactamente?, preguntó Marco. Benedetti tragó saliva. Les prometimos Nápoles. Hubo murmullos de indignación entre los otros invitados. Nápoles era el corazón de la organización. Prometerlo a extranjeros era la peor traición imaginable. Continúa, dijo Marco. Benedetti detalló los términos del acuerdo. Los Moretti proporcionarían hombres y armas para el golpe. A cambio, recibirían control total sobre Nápoles y las rutas del sur. Rosie, Benedetti y Carbone se repartirían el resto. ¿Y qué pasaría conmigo en este escenario?, preguntó Marco con curiosidad genuina. Benedetti no respondió. Solo miró hacia abajo. Entiendo, dijo Marco. Continúa con la siguiente parte. Carbone fue el último en hablar. A diferencia de los otros dos, no mostraba miedo. Solo ira contra sí mismo por haber sido atrapado. Ira contra Marco por haberlo superado. Ira contra el mundo por no funcionar como él creía que debía funcionar. Sí, planeamos quitarte del medio, dijo con desprecio. Waicha, eras un chico patético jugando a ser hombre. No tenías idea de cómo funcionaban las cosas. Nos hubieras destruido a todos con tu incompetencia. Tommaso, comenzó Rosie, intentando calmarlo. No, interrumpió Carbone. Voy a decir lo que pienso. Este niño, con su libreta y sus gafas, cree que puede intimidarnos con sus trucos teatrales. Pero no es más que eso, un truco. Cuando salgamos de aquí... No vas a salir de aquí, dijo Marco. Tranquilamente. Carbone se detuvo. Che. Marco se levantó de su silla, caminó alrededor de la mesa, sus pasos resonando en el silencio del comedor. Rosie y Benedetti aceptaron mis términos. Se irán al exilio. Vivirán, aunque lejos de todo lo que conocen. Se detuvo frente a Carbone. Pero tú, Tommaso, tú todavía crees que esto es un juego, que de alguna manera vas a ganar. Tengo hombres, gruñó Carbone. Tus hombres están siendo arrestados en este momento por la policía. Resulta que cuando les proporcionas a las autoridades evidencia detallada de actividades criminales, están muy dispuestos a actuar. Marco sonrió. Especialmente cuando esa evidencia incluye 3 asesinatos que pensabas que nadie conocía. El color desapareció del rostro de Carbone. Sí, continuó Marco. Los asesinatos de los hermanos Falcone en 2019 y el de Antonio Ricci el año pasado. Tengo testigos. Tengo pruebas. Y las autoridades
Las tendrán mañana por la mañana. No puedes. Carbón intentó levantarse, pero dos hombres, que habían entrado silenciosamente, lo sujetaron por los hombros. Eran hombres que él no reconocía. Hombres leales a Marco puedo, dijo Marco. Why, low hair. No porque te odie, Tomaso. La verdad es que no siento nada por ti. Eres simplemente un problema que necesita ser resuelto. Miró a los otros invitados. Que esto sirva como lección para todos. No soy mi padre. No gobierno con el mismo estilo, pero soy un Ferrante y protegeré a esta familia con todo lo que tengo. Volvió a su asiento en la cabecera de la mesa. Tomaso Carbón será entregado a las autoridades. Pasará el resto de su vida en prisión, donde pertenece. Enzo Rossi y Salvatore Benedetti tienen 24 horas para abandonar Italia. Si alguna vez regresan, si alguna vez intentan contactar a alguien de esta organización, las mismas pruebas que tengo sobre Carbón serán usadas contra ellos. Rossi y Benedetti asintieron rápidamente, agradecidos por estar salvando sus vidas. Ahora, dijo Marco, creo que todavía nos queda el postre. Los camareros entraron como si nada hubiera pasado, llevando platos de tiramisú y panna cotta. La cena continuó, aunque nadie tenía apetito. Los invitados comían en silencio, procesando lo que acababan de presenciar. Carbón fue sacado del comedor por los hombres de Marco. Gritaba amenazas mientras lo arrastraban. Promesas de venganza que nadie tomaba en serio. Sus gritos se desvanecieron en la distancia, hasta que solo quedó el silencio. Cuando el postre terminó, Marco se puso de pie una última vez. Quiero agradecer a todos por su paciencia esta noche. Sé que no es la cena que esperaban, pero era necesaria. Ahora todos ustedes saben quién soy. Y saben lo que soy capaz de hacer. Miró alrededor de la mesa, haciendo contacto visual con cada persona. Mañana comenzamos de nuevo, sin traiciones, sin conspiraciones. Sain hizo una pausa. Bueno, al menos sin secretos que yo no conozca. Hubo risas nerviosas alrededor de la mesa. Pueden retirarse. Los coches los esperan afuera. Que tengan buenas noches. Uno por uno, los invitados se levantaron y salieron del comedor. Muchos se detuvieron para estrechar la mano de Marco, para expresar su respeto, para jurar lealtad. Marco aceptó todo con gracia, asintiendo, sonriendo, diciendo las palabras correctas. Cuando el último invitado se fue, Marco se quedó solo en el comedor, o casi solo. Lucia salió de las sombras donde había estado observando todo. Se acercó a su sobrino y puso una mano en su hombro. Estuvo brillante, dijo. Tu padre habría llorado de orgullo. Marco no respondió inmediatamente. Miraba la mesa vacía, los platos sucios, las copas de vino medio llenas. ¿Hice lo correcto?, preguntó finalmente. Hiciste lo necesario. No es lo mismo, pero a veces es todo lo que podemos hacer. Marco asintió lentamente. Carbone merecía peor en sí, pero la prisión es un castigo suficiente para un hombre como él. Su poder, su respeto, para alguien como Tomaso, eso es peor que la muerte. Pep entró en el comedor. Señor Marco, los hombres están listos. Rossi y Benedetti están siendo escoltados a sus casas para recoger sus pertenencias. Estarán fuera del país antes del amanecer. ¿Y Carbón? En camino a la comisaría. Las pruebas ya fueron entregadas. Los fiscales están muy interesados en hablar con él. Marco se permitió una pequeña sonrisa. Bien, muy bien. Dante apareció en la puerta. Se veía diferente, más alto, más seguro, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó vacilantemente. Asintió y le hizo señas para que se acercara. Quería agradecerte, dijo Dante. Por todo.
por confiar en mí por liberarme de él. No tienes que agradecerme. Hiciste tu parte. Sin tu información, nada de esto habría sido posible. Dante bajó la mirada. Traicioné a mi propio padre. Tu padre te traicionó primero. Cada humillación. Él rompió los lazos familiares hace mucho tiempo. Tú solo respondiste. Aún así, Dante no terminó la frase. Marco puso una mano en su hombro. Es que no eres tu padre. Nunca lo fuiste. Y ahora tienes la oportunidad de ser algo diferente, algo mejor. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que hay un lugar para ti en esta organización. Un lugar real, no como el hijo de nadie, sino como un hombre por derecho propio. Si lo quieres. Dante lo miró con sorpresa. Después de todo lo que pasó, ¿confiarías en mí? Ya confié en ti, y no me fallaste. Marco sonrió. Además, siempre es bueno tener a alguien que entienda lo que significa crecer a la sombra de un padre difícil. Por primera vez en años, Dante sonrió de verdad. Entonces, acepto. Gracias. Marco, no te fallaré, sé que no lo harás. Dante se fue, dejando a Marco con Lucia y Beb. Tienes buen ojo para las personas, observó Lucia. Como tu padre,